Muy buenos días, amigos y amigas de Canal 10 y por supuesto también de Análisis Político. Qué gusto me da saludarle hoy que es sábado y es 1 de agosto del año 2015. En verdad, qué bueno que usted esté con nosotros. Quédese. Esto es tan solo una parte de lo mucho que hemos preparado, como siempre, especialmente para usted. Luego de que el Coneval dio a conocer que de 2012 a 2014 el número de pobres en México se incrementó en 2 millones de personas, es importante responder a la pregunta: ¿cómo le ha ido a Durango en su combate? La sustancia está en otra parte. Los directivos del fútbol mexicano tomaron la decisión. Miguel Herrera dejó la selección, pero el tema da para mucho más que la reflexión en torno a un deporte que se juega con los pies. La sustancia del asunto está en otra parte. ¿Cuál es la verdad en torno a la supuesta reforma al sistema de salud que apunta a la cancelación de servicios médicos especializados en beneficio de la población? El tema preocupa a aquellos que no pueden pagar un servicio especializado. Se cuestiona los atributos positivos y negativos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática, Verde Ecologista y Morena. Estos son los resultados. Hay un tema que en este momento sigue preocupando a una buena cantidad de ciudadanos en el país. Habría que recordar que en días pasados el Coneval, esa entidad cuya misión fundamental es medir el estado de la pobreza y fundamentalmente la situación de la población en el país y el éxito o fracaso de las políticas públicas, afirmó que de 2012 a 2014 el número de pobres en el país se incrementó en por lo menos 2 millones de personas. Por supuesto que hubo reacciones. Por ejemplo, en el ámbito oficial se resaltó el dato que es cierto: el número de pobres extremos en el país es menor que al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hay algunos aspectos como la vulnerabilidad, por ejemplo, aquellas personas que podrían caer en pobreza, que aumentó de manera notable en nuestra nación. Podríamos también decir que fundamentalmente fueron los estados de siempre, los más pobres del país, los que contribuyeron con ese crecimiento de la pobreza. Pero hay una pregunta importante que nos preocupa a nosotros, a los duranguenses. ¿Cómo le fue al Estado en esta medición y fundamentalmente en el combate a este mal que lastima a muchos? El resumen es este: Durango fue de los estados que redujo su número de pobres. Así iniciamos nuestra edición de hoy. Luego de que el Coneval dio a conocer que de 2012 a 2014 el número de pobres en México se incrementó en 2 millones de personas, al pasar de 53.3 a 55.3 millones, vale la pena enfocar el análisis al plano local y responder a la pregunta: ¿cómo le ha ido a Durango? De acuerdo con los datos, en el lapso 2010, primer año del actual gobierno estatal, a 2014, el total de pobres tuvo una reducción del 8.1%, pues fue del 51.6% del total de la población al 43.5%. En cifras, en 2010 había 864,000 personas en situación de pobreza y en 2014 se redujeron a 761,000. Por lo que toca a la pobreza extrema en el estado, en 2010 el porcentual estaba en 10.5 y el año pasado se redujo a 5.3 para una baja de 5.2%. Sin embargo, cuando se habla del promedio de carencias entre las personas que padecen algún grado de pobreza, la reducción en los años de referencia ha sido menor. En 2010, las personas pobres acumulaban un promedio de 2.3 carencias. En 2014, estas habían bajado a 1.9, es decir, la diferencia fue de solo 4 décimas. Entre las personas en pobreza extrema, la reducción fue menor. De 3.6 carencias en promedio, fueron a 3.4, apenas 2 décimas. En el análisis de los servicios que ofrece el Estado a la población, el reporte afirma que en el periodo de referencia, el rezago educativo cayó, al ir del 19% a 15.5%. Luego, en el acceso a los servicios de salud, la carencia descendió de 27.5% a 16.5%.
En acceso a seguridad social, la insuficiencia descendió del 58.7 a 51.3. La falta de acceso a vivienda digna se redujo de 11.3% a 5.8%. Los servicios básicos en la vivienda mejoraron, pues la carencia fue de 18.5 a 13%. En la carencia por acceso a alimentación aún queda trabajo por hacer. Apenas descendió de 20.3 a 19.9%. Finalmente, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar se redujo al ir de 60.3% a 53.9%. Varias pueden ser las interpretaciones, pero el balance en general es positivo. Sin embargo, queda trabajo por hacer. El incremento en el porcentaje de vulnerabilidad es una señal que, por el bien de muchos, no se debe dejar pasar. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.